Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Fernando Garzón, que conduce el programa de Solidaridad en el marco de un apoyo muy importante de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, dirigido por nuestro amigo Richard Sellán, periodista. Y hoy nos toca tratar un tema de mucha actualidad, como corresponde a los programas que nosotros realizamos. Un tema que además está muy vinculado a un proceso realmente de carácter regional muy crítico que se está viviendo principalmente en torno a nuestro Océano Pacífico, al Mar Caribe, y todo esto relacionado con temas de bases militares y plataformas marinas militares que le hemos tratado en un programa anterior, y que a raíz de un proceso, yo diría mundial, por no decir regional, en donde el gobierno del Ecuador había dicho expresamente que se podría promover y aceptar el posicionamiento, incluso establecer alguna base extranjera en nuestras Islas Galápagos. Bueno, la opinión mundial y la opinión que se generó aquí, en donde uno de una u otra manera también aportó, determinó un retroceso en esa decisión. Entonces la mira del actual gobierno del Ecuador se trasladó a generar digamos, una especie de referencia de Salinas. Y eso es interesante, porque está asociado a un proceso que no excluye necesariamente Galápagos. Pero como estamos a punta de una consulta donde hay una pregunta expresa sobre el tema de bases militares, entonces el referirse a Galápagos de una u otra manera afectaba la credibilidad y obviamente la grada en torno al tema de votos. Eso derivó de un poco trasladar la atención hacia Salinas, con una particularidad muy poco conocida, que ya en Salinas hubo una base militar, a igual que en Galápagos. Estamos hablando en la Segunda Guerra Mundial. Nos parece interesante entonces ahora conocer cuál fue esa experiencia y si esta se va a repetir, cualquiera que haya sido, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista militar, y en qué contexto regional. Ahora no hay una Segunda Guerra Mundial, pero conocemos, sabemos, los medios lo están difundiendo muy ampliamente, que hay serios riesgos de conflagración militar vinculado al uso, utilización de los mares o de los océanos en torno a los países de Venezuela, y ahora también con respecto a Colombia. Pues bien, hoy día vamos a tratar ese contexto, ver cuál fue la experiencia en la Segunda Guerra Mundial y las bases militares que hubieron en esa época, y en particular Salinas, y cuáles son las proyecciones para el presente. Para esto vamos entonces a pasar a la segunda diapositiva. Un poco para establecer que esto no es una decisión de último momento o una situación que no se la veía venir. Hemos planteado a través de este programa anteriormente que hay una especie de cronología de un alineamiento anunciado. Esto es, que ya desde muchos años atrás se ha ido generando toda una dinámica que implicaba en los hechos llegar a lo que lastimosamente ahora ya se ha producido. Una especie de compromiso en firme de entrega de un territorio o cesión o compartir, eso no está muy definido, una base militar en Galápagos o la utilización de espacios actuales, y también, que es el motivo ahorita de concentrar la atención, en Salinas. Decíamos que hay una cronología de un alineamiento anunciado, o sea, estamos refiriendo donde fue evidente ese cambio, digamos, de las políticas de Estado cuando asumió el poder el innombrable, como yo lo menciono, el huevo de la serpiente, Moreno, que el 2019, el 11 de abril, determinó y permitió el arresto de Julian Assange. Uno diría, ¿y esto qué tiene que ver con bases militares? Bueno, muchísimo.
porque en ese alineamiento también, muy pocos meses después, en el 2019, el ministro de Defensa de ese tiempo, cuyo nombre por suerte lo he olvidado, dijo una frase que ya nos daba una pauta donde apuntaban los tiros, como se dice. Galápagos es nuestro portaaviones natural. Bueno, en ese tiempo parecía que era un desliz lingüístico o una incontinencia lingüística. Pero sucede que no ha sido así, porque ahora ya estamos hablando de una consulta planteando expresamente que haya una base militar o presencia de instalaciones militares extranjeras en Galápagos y también en Salinas. Y así tenemos una larga lista de acontecimientos hasta nuestros momentos. 15 de diciembre se aprobó una ley de asociación a Ecuador de parte del Congreso de los Estados Unidos que un poco autorizaba algunas líneas que se iban a establecer con respecto al rol del Ecuador en un contexto incluso mundial, donde expresamente en esa ley se expresaba refiriéndose a China, una frase: influencia extranjera maligna. El 6 de octubre de 1923 se da el Acuerdo de Estatuto de las Fuerzas, en donde prácticamente el Estados Unidos tiene, a través de lo que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, una especie de libertad de manejo real con inmunidad en la práctica, a cuenta casi como tratamiento diplomático de las tropas, incluso de los contratistas, y también del uso del territorio sin pago incluso de algún tipo de impuestos u otro, y en caso de violación de derechos internos, incluso humanos, sencillamente quien tratará judicialmente eso no va a ser las leyes del Ecuador, van a ser de los Estados Unidos. Y claro, y así tenemos otros datos que podríamos ir de una otra manera ampliándolo, pero es importante tener en cuenta que esta inducción, un proceso casi gradual, permanente, que derivó al que el 14 de diciembre de 2024, en donde ya el presidente Lasso, del periodo inmediatamente anterior, ya también abrió las puertas de esas posibilidades, y ya el gobierno de Daniel Noboa dispuso que las Islas Galápagos se conviertan en lo que sería una base militar de Estados Unidos. Además, cuando ya se estableció que llegarían, estamos hablando de diciembre del año pasado, buques, tripulaciones estadounidenses, y además, eso sí es un hecho confirmable, el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos determinó la entrada en vigor de una cooperación militar de los Estados Unidos con Ecuador, y que fueron ya ratificados incluso por el gobierno, de tal manera que eso ya es un hecho práctico, real, quizás no muy relevante en cuanto a la presencia un poco evidente en la Galápagos, incluso porque esto está asociado también incluso con los aeropuertos del continente, y eso en algún momento será cada vez más evidente. Sigamos entonces, un poco veamos en ese contexto cómo se presentó la decisión que hemos indicado con respecto al tema de la presencia. ¿Está bien esta diapositiva? Está bien ahí, gracias. Gracias. ¿Qué es lo que dice Orlando Pérez? Eso fue el 14 de diciembre. El gobierno de Daniel Noboa dispuso que las Islas Galápagos se conviertan en base militar de Estados Unidos. Que hubo una decisión del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos que entra en vigor un tratado de cooperación militar con Estados Unidos. Y claro, lo de siempre, es combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas. Bueno, ahora cada vez es más evidente que eso es unos hechos, no está confirmado de que efectivamente ese es el objetivo, porque ya vamos a ver algunos datos actuales que confirman que el objetivo es otro. Y por algo mencionábamos anteriormente esa ley de amistad de Ecuador-Estados Unidos, que mencionaban la presencia maligna de China. Bueno, sigamos entonces, porque determinó que se mencionó en ese momento, eso lo dice Orlando Pérez en la jornada, buques de guerra, buques de Estado, aeronaves y tripulaciones estadounidenses están exentas de tasas administrativas, o sea, impuestos, y tendrán
controles ambientales rigurosos para ingresar a las islas, digamos, esa es la denominación. Vamos a ver qué pasa en la práctica. O sea, Galápagos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, se ha convertido ahora un poco en esa frase risible pero trágica. Un portaaviones natural. En la práctica queda donde apunta la dinámica que se está presentando incluso ya en nuestros días, y lo cual estamos tratando de describir. La siguiente. Y decíamos, esto está en un contexto bien complejo, porque cuando ubicamos en un mapa regional a la Galápagos y Salinas, que está en la punta de Santa Elena, en donde vemos que un poco estos círculos concéntricos y otros que son externos nos demuestran cómo son estas relaciones en donde cada círculo representa un poco el ámbito, la cobertura de desplazamiento de aeronaves, de acuerdo al tipo de aeronaves, en la región. Y como vemos, estas de círculos que están vinculados a otras plataformas marinas militares y también bases militares en la región, con tal que se cubre de tal manera casi todo Centroamérica, todo Venezuela, todo Colombia, parte del Perú, Ecuador, incluso parte de Brasil. Una cobertura asociada a potenciales hechos de supuestos acciones que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos. A lo menos así lo han dicho. Y ya vemos que ya en el 26 de junio de 1924 ya hubo la presencia de un portaaviones, en ese momento el más poderoso del mundo, el George Washington, en aguas ecuatorianas. De acuerdo a la información de la propia Armada del Ecuador, escoltando la Armada ecuatoriana a este portaaviones. Vamos a ver también, hay otro portaaviones, ya cerca de las aguas de Venezuela, el más grande portaaviones que hay en el mundo en este momento. Pues bien, la siguiente. Y esto se enmarca, como decíamos, en un proceso que se viene dando de una forma paulatina, cada vez más incisiva, porque los países de América del Sur, los países de Centroamérica, incluso ahora México, están en lo que se denomina parte del Comando Sur. Las Fuerzas Armadas norteamericanas han distribuido el planeta en varios comandos que incluyen varios territorios de varios países. El Comando Sur, en donde tenemos, hasta hace poco fue Laura Richardson, la jefe del Comando Sur, pues vemos entonces de ahí algunos hechos reales, como la declaración que ella hizo en el 2024 en forma abierta, directa, en donde se señalaba que el Comando Sur intensifica su presencia en Sudamérica, entre el litio y la influencia regional. Y ella dijo, la democracia y sus valores fundamentales siguen bajo el ataque a escala mundial y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, donde Nicolás Maduro continúa socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Ahora sabemos que el objetivo no solo es Maduro, o el gobierno, o el sistema político, económico generado en la hermana República Bolivariana de Venezuela, sino también ahora es Colombia. Un ataque frontal contra Petro, el presidente de Colombia, que ha mantenido una línea digna, firme, defendiendo no solo a su país, sino defendiendo a nuestros países, a nuestros pueblos, de este sur global. Pero esta dinámica del Comando Sur se ha expresado en muchos campos. Ha habido conferencia de defensa sudamericana en el 2024 con muchos países de nuestra América Sur, operaciones UNITAS 2024 también. Ahí también se recibió en Chile, lastimosamente, sí, en Chile, el submarino nuclear Japton, y así vemos un poco que se va generando una escalada de posicionamiento militar. Quizás estamos perdiéndonos del tema, no, sí vamos a hablar de Salinas, pero hay que ver en qué contexto y vamos a ver cómo esto repercute. La siguiente, por favor. Y aquí un poco ya vamos viendo que estas bases militares están asociados a Galápagos, a Manta y a Salinas, como está un poco proyectado la propuesta actual. Eso ya lo hizo Trump en su anterior mandato, el gobierno de Trump 1, como le dicen, en donde ya planteaba abiertamente eso.
Y a la derecha tenemos algo preocupante porque ahí están las bases militares que existen ya actualmente en nuestra América del Sur. Haciendo un hincapié, las bases militares que están en torno a Venezuela, muchas no solo son de Estados Unidos, también son de Gran Bretaña, de Francia, de Holanda, o sea, prácticamente la OTAN en pleno ya está en esa zona. Por lo tanto, no solo es una agresión de Estados Unidos con las famosas disparos de misiles contra lanchas de llamados narcotraficantes, entre esos un ecuatoriano, sino que vemos que es una dinámica regional, lo cual va más allá de las perspectivas de incluso lo que se está dando en otras partes del mundo. O sea, aquí ya hay dinámicas propias. En algún momento incluso el propio Macron, a cuenta de estar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, habló abiertamente de ser partícipe y apoyar la agresión que se está generando por parte de Estados Unidos. La siguiente. Pues bien, vamos un poco aterrizando ya el tema de Salinas, porque ya decíamos que hubo ya una base militar. Ahí donde ustedes ven esa captación de la punta de Santa Elena, la extrema, la más cercana incluso a Galápagos, y también la más extrema de todo Sudamérica. O sea, absolutamente importante desde el punto de vista estratégico del control de los mares y de espacios de transición para circulación de aeronaves y también incluso para vínculos vinculados a las escoltas que hay de los grandes portaaviones. O sea, cada portaaviones no está en gallada de uno, va en una gallada grande de otros barcos, de otros buques asociados también incluso a aeronaves. Pues bien, ahí donde ustedes están viendo, en esa zona de la punta, ahí ya hubo una base militar, o sea, norteamericana. Y ahí tenemos una foto de cómo en ese tiempo incluso había un traslado, un poco años anteriores, evidentemente, y lo que vemos es un poco ese especie de peñasco en donde se ve la zona un poco alta, cercana a la parte plana donde está lo que es un aeropuerto, que actualmente también es un aeropuerto, en ese tiempo también había. La siguiente, por favor. Y un poco para ir ubicando el contexto, porque parece que esta península de Santa Elena se ha convertido en una atracción un poco complicada, por no decir muy triste, por decirlo menos. ¿En qué sentido? Porque en la misma península de Santa Elena, en la misma provincia de Santa Elena, sucede también que se ha dado otro elemento que no está desde el punto de vista concreto, digámoslo así, vinculado al tema de bases militares, pero también conlleva una especie de reforzamiento de una tendencia un poco, digamos, autoritaria o de generación de la seguridad territorial en base de dinámicas a veces un poco preocupantes, porque hay la actual cárcel que ya hace pocos días ya se la puso a utilizar, aunque todavía no estaba construida de acuerdo a los medios, pero es una cárcel inmensa que puede albergar hasta cerca de 1000 prisioneros, supuestamente con alta tecnología, pero está ubicada en zonas ancestrales de la misma península Santa Elena, en la zona de montaña de la misma península Santa Elena. Y es una tristeza, yo siempre he dicho, es casi como mi segundo territorio. He estado muchas veces presente de ahí por cuestiones de trabajo y también, obviamente, de amistad con muchas de las personas que allá también hacen y deciden lo que son procesos democráticos, evidentemente, pero también de grandes amistades. La siguiente. Y ahí se dio un hecho que es lo que vamos a concretar, el tema de Salinas, porque en 1942, cuando ustedes están viendo en la parte superior izquierda, están viendo un mapa donde está ese círculo, es lo mismo que estábamos viendo, está en la punta de Santa Elena, y hay un círculo y una flecha que indica otro círculo más pequeño. Pues bien, es el resultado del desplazamiento de comunidades de cerca de 300 familias que fueron sacadas, expulsadas por militares norteamericanos. Hubo una invasión
que determinó el desplazamiento obligado, impuesto, de esos comuneros, de esas familias, y eran los de la Ensenada, de Chipipe y del Mar Bravo. Y fueron enviados, donde está el círculo más pequeño, a Santa Rosa, y ahí viven. Ya vamos a hablar algo un poco en detalle, porque lo interesante de esto es que eso se hizo supuestamente con la aprobación de Arroyo del Río, de Carlos Alberto Arroyo del Río, pero fue un convenio del 24 de enero, y vamos a ver la fecha, porque cuando a cuenta de la Segunda Guerra Mundial y la bronca mundial que se estaba dando, sucede que el detalle real de qué es lo que pasó, que el 16 de enero, ojo, 16 de enero, fue expulsado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos junto con su madre y hermano, al igual que 112 familias nativas, entre otras, asentadas en la punta extrema de Santa Elena. O sea, esa fecha es en que se expulsa a la población comunitaria. Y todavía no había ningún convenio ni un acuerdo, pero sí hubieron internamente conversaciones previas, en donde ya determinó justo la invasión de fuerzas militares norteamericanas en la península y en el extremo de Santa Elena. Y este testimonio está referido a lo que nos contó Víctor Manuel González Brazo. Esto nos da una pauta de cómo se van generando estas dinámicas preocupantes. Esto es parte de un libro, lo hemos presentado anteriormente, Bases Norteamericanas en Ecuador, que fue dirigido por Jaime Galarza y donde participamos también con otros compañeros y expertos. Pues bien, vamos entonces ahora a ver un poco más en detalle esto, qué es lo que ocurrió, cómo se dio. Y aquí tenemos algunas, digamos, yo diría perlas de la historia, obviamente, absolutamente desconocidas. Pero nos vamos a hacer referencia a un coronel Macías que escribe la historia de las Fuerzas Armadas. Y miren algunos párrafos que les hemos seleccionado para su sorpresa y también para un poco asustarse, porque como que se está repitiendo la historia. Galo Plaza Lazo, dice este historiador militar, que para aclarar el posible cambio de misiones militares del ministro de Defensa Galo Plaza Lazo en una nota publicada el 25 de agosto de 1940, hacía conocer que apenas Italia entró en la guerra, llamé al coronel Marioli, jefe de la misión, para comunicarle que las circunstancias hacían necesaria la suspensión de la actividad. En concreto, Galo Plaza Lazo era ministro de Defensa y determinó, en el gobierno de Arroyo del Río, determinó que los militares italianos que desde el tiempo del famoso triste 15 de noviembre de 1922, que se dio la matanza, el genocidio en Guayaquil contra los obreros y familias de Guayaquil, esos mismos estructuras militares italianas son las que mantuvieron formación del ejército ecuatoriano, no solo el ejército, también de la aviación. Y a raíz del tema de la Segunda Guerra Mundial, y como era evidente que había una tendencia cuasi fascista de los militares que estaban dando formación al ejército ecuatoriano, obviamente Galo Plaza Lazo, que nació en Estados Unidos, yo diría un poco lo parecido, empiezan a ser medio absurdos, y que determinó esto, de que salga la misión militar que estaba en la Academia de Guerra de Ecuador, que salga la misión militar, y para que entren ¿quiénes? Los americanos. Y el año de 1942, ahí está el dato inferior, conservando como enseñanza las experiencias negativas de la invasión peruana, se constituye prácticamente en el punto de partida de la futura Fuerza Aérea. Pero miren la referencia, del 15 de enero se graduó, 15 de enero, tengan en cuenta, 15 de enero, se graduó el primer curso de piloto de la Escuela Militar de Aviación, que inició su entrenamiento en septiembre del año anterior en la instalación del Aeropuerto General Ulpiano Páez de Salinas, bajo la responsabilidad de la misión militar estadounidense presidida por el mayor Harry Drexler. Y el instructor, bueno, ahí tenemos también la foto de quien en 1944 ya, porque esa base militar y los americanos estuvieron hasta ese año, y ahí tenemos el que era la misión militar de Estados Unidos.
James Jeffries. Y claro, y a la par tenemos también ese detalle de que hace poco, exactamente el 6 de noviembre, el presidente Daniel Noboa y la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Noem, visitaron la Escuela Superior de Aviación Cosme Renela en Salinas. O sea, es la base donde hubo la base militar americana. Y vale decir que otro dato interesante, vinculado al tema de las relaciones de las fuerzas militares, que hubo también otro profesor de la Academia de Guerra. ¿Está bien? Ah, sí, la siguiente, perdón, disculpe. No, gracias por decir. A veces me emociono del desarrollo del texto y me olvido de poner. Bueno, ahí están los textos que les estaba leyendo. Efectivamente, ya durante el periodo de 1956 y 1959, ya no estaba la base militar norteamericana, pero la relación de las fuerzas militares en un contexto de conflictos incluso regionales en su tiempo, principalmente con el tema del Perú y las guerras con el Perú, sucede que uno de los instructores fue Augusto Pinochet. Sí, Mayor Augusto Pinochet. Y lo que él, de su texto, en el informe que da de este periodo 56-59, los ramos que tenía bajo mi responsabilidad en la academia eran geopolítica, geografía militar e información, redactando para ello 3 textos que terminé durante mi primer año de trabajo, 1956-1957. Claro, en un gobierno de los anteriores, incluso lo condecoraron, estando Pinochet en ejercicio del poder como legislador, luego que tuvo que salir de la presidencia o de la dictadura militar en Chile. Bueno, esto nos da una pauta que hay vínculos, relaciones no tan extraños, sino de una lógica que a veces es difícil descubrirla, porque los historiadores clásicos, incluso algunos historiadores de buena fe, incluso con posiciones interesantes desde el punto de vista de la objetividad y del compromiso político, como que se adoptan a hacer estas reseñas históricas que como si fuesen novelas de hechos sangrientos, cuando de por medio hay actores claves que dicen qué es lo que hay atrás, la otra historia. Sigamos viendo qué más hay. Y miren, habíamos dicho del tema de la siguiente, muy bien, ahí está bien, que estas zonas ancestrales donde está la actual cárcel son los mismos territorios que recorrían militares norteamericanos en ese tiempo. En 1942, por ejemplo, había un tren que iba de Guayaquil a Salinas y los militares norteamericanos salían, como dice, de paseo ya cuando tenían los días libres. Y aquí vamos a ver algunos datos. El rol de los militares norteamericanos en la península de Santa Elena, para ver qué tan bien se portaban. La siguiente, por favor. Y para esto vamos a hablar de un famoso pecho bordado, apellido Pérez, hijo del dueño en su tiempo del diario El Universo, actualmente un diario muy alineado con los intereses del gobierno que ha estado en estos últimos gobiernos, o sea, Moreno, Lazo y ahora también parece caso de Noboa. Pues bien, el hermano del que fue un poco el fundador, el principal generador del diario El Universo hace algunas décadas, era este personaje que resultó, no la oveja negra, que es un despectivo un poco racista, resultó ser la oveja roja de esta familia, porque fue comunista. Y miren, en una entrevista que le hace nuestro gran amigo, que ya no está con nosotros ahora, Jaime Galarza, le hace a Franklin Pérez, y lo que describe es lo siguiente, y para no confundirme, les voy a leer exactamente lo que él responde. Dice: los militares lo que hacían efectivamente eran escándalos en los salones, está hablando de los gringos, y los cholitos, se refiere así, que se le resistían a eso. También dice: me acuerdo que uno de los prejuicios tremendos que causó esta intromisión de los militares yanquis aquí fue quitarles a los pescadores la zona de playa que estos ocupaban, la Ensenada, que era un pueblo de pescadores. La Ensenada era una rada mansa y bella, muy linda, como aún se la puede ver, ahora que ha quedado en posesión de la Marina ecuatoriana. Claro, cuando ya se fueron los militares
de ahí se quedó a cargo de la Marina. Vamos a ver algunas espectaculares situaciones que eso produjo. Y claro, dice, y allí recalaban los barcos de pesca, los bongos, había muchas chocitas de caña y techo de paja extendidas en la playa, todo resultaba pintoresco. Después se le traspasó, cuando ya terminó la base de los norteamericanos ahí en esa área, se pasó a la Ejército Ecuatoriano. Y ahí dice que serían unos 200 los que se llevaron en camiones militares a una pequeña meseta. O sea, invadieron sin autorización oficial y formal, pero por debajo de la mesa ya había esa especie de coincidencia, o lo que diríamos una especie de confabulación, para quitarle la tierra a los ancestrales propietarios, a las familias comuneras de la península de Santa Elena. Una cosa absurda. Y mandarle a un paraje que en ese tiempo resultó, y eso hay algunas veces ya lo hemos informado, en base de un estudio que hicimos nosotros, realmente desastroso. Pero ahora es un hermoso sector de Salinas, se llama Santa Rosa. Sigamos viendo qué más dice nuestro amigo. Yo una sola vez pude verlo, ya bastante mayor él, y dice también algo que es un poco vinculado al tema de la tala de bosques que se hicieron en la península de Santa Elena. ¿Está viendo la toma? Sí, creo que sí. Sí. La tala de bosques, está bien ahí. Y yo creo que primero empezaron a talar porque era para también utilizarla para sus propias construcciones que se estaban haciendo, y eso está asociado también a la producción petrolera. Y ahí lo que él también dice textualmente, dice, se producían muchas peleas en la población, no solamente en base de los abusos de los militares con las mujeres que querían atropellarlas, que querían ganárselas, no solamente en base de las borracheras y de su patanería en los salones, sino en base de lo que ya había ambientado un ambiente de resistencia y de odio para esta gente que primero desalojó a los pescadores de la Ensenada, los que dejaban buen pescado aquí en la península, y segundo, que ahí en la base abusaban de los trabajadores, de lo lindo, y por último, que comenzaron a despoblar los bosques que nos traían lluvias a la zona. Esas son las consecuencias. Lastimosamente no sola, es casi como una especie muy común, similar a lo que fue en la base de Manta cuando estuvo los norteamericanos. Estamos hablando de principios de este siglo. Entonces es una cosa muy triste, porque estos son testimonios reales y también lo hacen los propios pobladores. La siguiente, ¿y cuáles son los que cuentan? Ahí tenemos a los sobrevivientes de ese desalojo, por no decir de esa invasión norteamericana, sin autorización oficial del gobierno, ni que se diga del Parlamento, del Congreso de ese tiempo, sin que nadie diga nada, oculto a los ojos del pueblo, se metieron ahí, lo sacaron. Pero, y esto fue, habíamos ya señalado la fecha, 1942, pero hubo una particularidad en donde tuve la oportunidad de estar con muchos de los sobrevivientes, que lo vemos en la foto, y tenemos ahí a Benito Reyes, Tarsilo Mejillón, Violeta González, Rosindo Rodríguez, Marta Mercedes Mejillón, Antonio Rodríguez, Stanislao Efigenia Mendoza, que permitieron, pero eso fue hace poco de años nomás, que ingresaron, y les llamamos del retorno a la tierra, porque ellos habían sido muy chiquitos, de 4, 5, 6 años, y el mayorcito de ellos, que no está en la foto, porque ahí estamos dentro de la base militar actual, tal como está ahora, incluso de uno de los cañones que quedaron ahí utilizados, y principalmente de Víctor Manuel González, llamado o denominado el Gringo, que nació en la punta de Santa Elena, y fue uno de los que mejor recuerda, porque era bastante mayor, y que vive en Santa Rosa, a donde fueron desplazados en forma obligada. Claro, le decían al Gringo porque nació de una circunstancia no triste, diría, y que el padre de él, un británico de Ancón, en donde había
otra base, pero era base petrolera, en donde se estaba explotando el petróleo, cerca de la punta de Santa Elena. Y claro, no lo reconoció. Y él cuando nació fue blanco con ojos de azules. Y cuando ya llegó a ser más joven, y ahora yo tuve oportunidad de conversar con él, de hacerle una entrevista, alto, rubio, o sea, realmente nada que ver con la propia, digamos, estructura, con las propias características del biotipo del cholo de Santa Elena, como lo vemos en la otra foto. Pero cuando empieza a hablar es un cholo auténtico, con toda la cultura, porque él vivió con la familia de Ensenada y fue expulsado luego de la invasión de los norteamericanos. La siguiente. Y claro, empezamos a identificar claramente lo que podríamos decir, qué es lo que representa una base militar, aparte de estos aspectos que hemos señalado. O sea, una base militar como la que se intentaría hacer en Salinas, implicaría el recorrido, la presencia, el traslado, los viajes de grandes aeronaves que son parte de esta plataforma aérea que se están dando para el supuesto control del narcotráfico, pues realmente del control un poco del océano en un contexto geopolítico muy complejo relacionado a esta confrontación que se está generando principalmente con China, porque es del control del mercado mundial en la zona más próspera que se está dando para las próximas décadas, que es del Océano Pacífico. También para cortar la relación que hay entre el Pacífico y el Atlántico a través de este corredor, de esta franja que se está construyendo desde Brasil al Perú, que prácticamente haría obsoleto o no necesario el canal de Panamá. Pero esto, en cambio, es parte de una dinámica de acuerdos que se dan con China, Perú, Brasil y otros países. Pero vamos a tener, como ya está pasando en el Caribe, la presencia también incluso de plataformas marinas, como esta plataforma de verdad, no natural, como la que estamos viendo ahí, portaaviones inmensos, inmensos, y eso de aviones de último desarrollo. Pues bien, con esto queremos entonces hacer un resumen mayor y completo. El impacto de una base militar norteamericana en Salinas va a tener efectivamente por el traslado, la presencia de sus propios militares norteamericanos. Además, se convierte en un objetivo militar para cualquier potencia extranjera que pudiera ser como parte de una confrontación con Estados Unidos. Porque ahora las guerras no se libran en un territorio aislado, siempre están en un contexto regionales. La guerra de Ucrania, por decirlo, involucra a todos los países de Europa, Estados Unidos. Ni qué decir de lo que pasa en Palestina, involucra a las fuerzas militares norteamericanas, o sea, a pesar de que está en el otro lado del mundo. O sea, nos estamos dando cuenta que ahora estas guerras no son de un país con respecto a otro país, de ahí se queda concentrado. No, son regionales e incluso mundiales. Y en este momento el alineamiento real, no de palabra, porque de palabra ya lo han hecho varias veces, la votación que el Ecuador ha estado haciendo últimamente en las Naciones Unidas con respecto a Palestina y otros temas candentes, siempre ha sido de una u otra manera muy favorable a la decisión de Estados Unidos. Y a veces, aunque Estados Unidos son 2, 3 o 4 que siempre lo apoyan, los que se abstienen, que de hecho es un apoyo a los Estados Unidos, entre eso está también el Ecuador. O sea, este alineamiento es peligrosísimo. Y lo que vemos en el centro de esta diapositiva, los 4 puntos candentes que se van constituyendo en referencia de posibles conflictos mayores e incluso regionales. Tenemos el Caribe frente a Venezuela, tenemos también en Colombia, en el mar también, y tenemos también Galápagos, y tenemos también Salinas. Eso es, como quien dice, es una especie de llamado a la conciencia. Nos están involucrando en un proceso altamente riesgoso para nuestro pueblo, porque ahora ya no solo son tiros los que se da la gente, son misiles, y son también potenciales broncas o guerras que están asociadas
a usos nucleares. Incluso algunos de las aeronaves, algunos de los grandes buques portaaviones son nucleares. Los que están trasladándose, el principal que está en el Caribe y el que pasó incluso por el Ecuador el año anterior, son nucleares. Y eso no descarta que también tengan armamento nuclear, lo cual nos pone en una situación gravísima, a pesar de que, de acuerdo a decisiones que tomó organizaciones de toda Latinoamérica, que debe ser un territorio de paz, y evidentemente de no presencia de armamento nuclear, lastimosamente eso también ha sido violado. Ustedes habrán notado, no he hablado casi nada del peligro del narcotráfico. Sencillamente, porque no podemos caer en el juego de los relatos, porque están ocultando estas verdades preocupantes. Pero estamos convencidos que a esta necesidad de agentes externos a nuestros propios procesos, que deberían ser democráticos y soberanos, la gente lo va a rechazar. De eso estamos seguros. Confiemos entonces en la voluntad del pueblo para decidir avanzar y siempre prosperar. En paz, en armonía y hermandad. Gracias.